Bienvenida, Carla. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy motivados para aprender un poquito de cuántica, que es esta palabra muy rimbombante, muy asombrosa. Y les voy a tratar hoy día de convencer un poco cómo este mundo invisible a los ojos se encarga de tecnologías que tenemos hoy en día y que en el fondo es responsable de nuestro mundo grande, que es el mundo emergente desde la mecánica cuántica. Así que vamos a hablar de todo eso el día de hoy. Primero, no sé qué pasó con la presentación. ¿Ahí sí? Vamos a ver si funciona ahora. ¿No? Ahí sí, ya. Bueno, yo soy académica de la Universidad de Chile. Ahí pueden ver un laboratorio, que es el mío de óptica cuántica. Nosotros trabajamos con Legos en el laboratorio. Tenemos espejos, tenemos láser, tenemos lentes, y así podemos hacer estos experimentos de óptica cuántica en el mundo real. Soy académica de la Universidad de Chile, también en Miro, y mi grupo se llama Amazing Quantum, porque justamente la mecánica cuántica es asombrosa. Es muy, muy bonito. Y también soy fanática del anime, por eso es que aparece esto por ahí. También hago mucha divulgación científica y me pueden seguir en redes sociales si es que alguien no lo ha hecho todavía. Y también abogo mucho por este tema de la inclusión en ciencias y en particular por las personas que tienen algún tipo de responsabilidad de cuidado para crecer profesionalmente. Además de eso, trabajé el 2024 y el 2025 en lo que fue la redacción de las recomendaciones cuánticas y estrategias cuánticas de Chile. Así que Chile tiene una estrategia cuántica y no todos los países de la TAM pueden tenerlo. Ah, ya, perdón. Lo siento. Así que bueno, hago ahí muchas cosas de ese estilo más allá de la academia, porque para mí es importante comunicar que una cosa es lo que uno hace en las cuatro paredes del laboratorio y otra cosa es muy distinta comunicar esto a la comunidad. Y por lo tanto tengo esta frase que me encanta, que es la ciencia que no se comparte, no construye puentes, no inspira mentes y no genera cambio. Es importante divulgar ciencia. Si no lo hacemos nosotros, otra persona lo va a hacer por nosotros y muchas veces aparecen estos conceptos misleading como el quantum healing y el quantum whatever, que hoy día lo pueden ver, ¿cierto? Básicamente en un montón de propagandas ahí que no tienen que ver con cuántica. ¿Qué es lo que hago yo todos los días? Hago preguntas incómodas. La ciencia evoluciona a través de preguntas incómodas que son a base de evidencia. Y la historia de la mecánica cuántica, que es un poco más lo que les voy a contar hoy día, tiene mucho, mucho de esto. La ciencia avanza cuando la evidencia incomoda. Esta frase es muy bonita porque en ciencias en general, hemos visto, por ejemplo, cuando por muchos siglos creímos que la Tierra era el centro del universo, ¿cierto? Después llegó Copérnico, después llegó Galileo a decir, espérate, cuando yo observo me doy cuenta que eso no es real. Entonces, esa es una evidencia que incomoda y tuvimos que cambiar todo lo que entendíamos por nuestro sistema planetario en ese momento. Y finalmente Copérnico y Galileo tenían razón y ustedes saben que a Galileo casi le cuesta la cabeza enfrentarse al sistema, desafiar lo establecido y hacerle caso a la evidencia que por incómoda que fuera, estaba mostrando la realidad de lo que estaba pasando en nuestro universo. La realidad es muy bonita, y aquí nos metemos también en cosas medias filosóficas, aunque no vamos a abordar eso hoy, pero la realidad suele ser distinta a lo que parece. Y este es el gran fallo de por qué muchas veces tenemos estos conflictos con nuestra intuición. Por ejemplo, la Tierra parece plana, pero no es plana. Pero obviamente si alguien me pregunta aquí en esta distancia si la Tierra es plana, es muy evidente responder que sí. Yo aquí no veo ningún tipo de curvatura, entonces mi intuición me podría decir efectivamente la Tierra es plana, pero no es plana. Entonces la intuición falla, ¿ya? Después el Sol parece girar alrededor nuestro, pero no lo hace, ¿cierto? Este es el ejemplo que les di ahí de Copérnico, Galileo y lo que sabemos hoy día de óptica celeste. El tiempo es una cuestión increíble, ¿cierto? En física, y el tiempo no transcurre igual siempre. Transcurre distinto a distintas velocidades y a distintos campos gravitacionales. No sé si han visto todas las noticias que salieron con Artemis, pero Artemis tiene que hacer correcciones relativistas del tiempo para saber dónde diantres está la nave cuando va camino a la Luna. Los GPS todos funcionan con correcciones relativistas y con relojes atómicos. Entonces, toda esta física que parece sacada de ciencia ficción, ¿cierto? La usamos
todos los días para avances tecnológicos. Es muy bonito, pero desafía la intuición y lo que entendemos por realidad. ¿Por qué es tan importante la luz? Yo estudio la luz, esa es mi pega. Yo estudio la luz, pero en el contexto de la mecánica cuántica. Y es muy bonito porque de alguna forma la luz, si se fijan, te conecta con la realidad. Te conecta con la realidad. Si uno mira, sé que van a tener algunas charlas aquí de gente que hace astronomía, ¿cierto? Pero cuando uno mira el cielo, uno ve puros puntitos de luz. Entonces, de alguna forma te conecta con esta sensación de lo que miro es real, lo que yo toco, la extensión de mis sentidos, esto es real, ¿cierto? Pero por otro lado nos da esa sensación de humildad frente a un universo vasto y lleno de luz. Entonces, entender la luz es algo clave para entender la otra parte del cosmos. Entonces, desde la microescala hasta la escala cosmológica, es importante entender qué es la luz. Y de eso se trata la mecánica cuántica, desde ahí nace la mecánica cuántica. Aquí quiero hacer un disclaimer. Nosotros los físicos normalmente abordamos todos en dos tipos de fenómenos. Existen los fenómenos ondulatorios, que es básicamente el agua, ¿cierto? Algún tipo de onda que ustedes pueden ahí excitar como una piedra, típico que uno hace esto ahí en el lago, no sé dónde. Esos son fenómenos ondulatorios, tienen difracción, tienen interferencia. Esas son las huellas de un fenómeno ondulatorio, ¿cierto? Pero las partículas son distintas. Y también podemos tener muchos fenómenos que son fenómenos corpusculares, fenómenos de partículas. Entonces, básicamente dividimos las cosas en estas dos áreas. Entonces, sabemos cómo funcionan muy bien los fenómenos ondulatorios y sabemos cómo funcionan bien los fenómenos corpusculares. Y más o menos tratamos de describir todos los fenómenos en física a partir de estas dos subsecciones, por así decirlo, ¿ya? Y esto es muy bonito, y esto va a ser clave para entender lo que viene. Cuando hablamos de luz, ¿cierto? Cuando hacemos incidir luz en por ejemplo, dos rendijas, ¿cierto? Como la luz el agua, por ejemplo, ¿cierto? O la luz también vamos a ver ahora, pero es una onda electromagnética que va a C, ¿cierto? Esa luz va a generar un patrón de interferencia. Esta es la famosa foto del experimento de la doble rendija, que vamos a ir explicando de a poquito, ¿ya? Entonces, cuando la luz pasa por la luz como onda clásica, pasa, ¿cierto?, por esta rendija y te genera este patrón de interferencia, que es lo mismo que harían con el agua, con cualquier otra cosa que tenga una contraparte ondulatoria. En cambio, si ustedes tiran por las dos rendijas, háganse cuenta, pelotas de tenis, van a ver dos franjas al final, ¿ya? Entonces entendía bien que para yo poder testear si algo es ondulatorio o no, puedo hacer un experimento como este. Si obtengo un patrón de difracción y de interferencia, entonces onda. Si no lo obtengo, entonces partícula. ¿Ya? Eso es lo que se hacía normalmente hasta antes que naciera la mecánica cuántica. La luz fue por mucho tiempo, desde Aristóteles en adelante, por mucho tiempo un fenómeno discutido. No se sabía bien lo que era la luz, pero más o menos hacia el final del 1800 aparece Maxwell y compañía y realmente modelan la luz como esta onda electromagnética. Y ahí aparecen, para los que saben un poquito más de historia de la ciencia, todo este concepto del éter, que estaban tratando de medir estas velocidades, si realmente había un vacío afuera o no, cómo se comportaba todo esto, porque era muy raro entender la luz como esta onda electromagnética, pero que viaja en el vacío y que además va a la velocidad máxima, que es c. Pero se demuestra, y se demuestra que es una onda a través de estos experimentos que son desde antes de 1900, ya son muy antiguos. Ahora, esta parte me encanta porque Lord Kelvin, el mismo Kelvin de la temperatura Kelvin, solía decir esta frase que para mí es muy fuerte, decía: actualmente no hay nada nuevo que descubrir en física, lo único que queda es medir cada vez con más precisión. Él pensaba que la física estaba lista, que no había nada más que hacer y no sabía lo que se venía en un par de años más, ¿cierto?, después de 1900, donde nace la mecánica cuántica. La verdad de que la luz era una onda electromagnética fue la verdad por mucho tiempo, hasta que la evidencia empezó a incomodar. Y en particular habían tres experimentos que incomodaban mucho. Primero, el espectro de un cuerpo caliente, el espectro del Sol, por ejemplo. Esto molestaba. No podíamos describirlo con la física que teníamos. El modelo atómico, el que está allá, tampoco. Ese concepto de que el átomo es un mini sistema solar no es cierto. Y fallaba frente a las ecuaciones de Maxwell y en particular cómo se radiaba luz. Después tienes el efecto fotoeléctrico, que por lo demás es por lo cual Einstein se gana el Nobel, no por la relatividad. El efecto fotoeléctrico tampoco se logra explicar desde una física ondulatoria. Entonces, ¿qué pasó acá? En 1900 más o menos, la evidencia se hizo escuchar, la evidencia incómodo y alguien tuvo que salir con alguna solución. Y ese fue Planck, el famoso Planck.
Planck era un estudioso muy riguroso y estaba tratando de entender cómo diantres salía la radiación de este cuerpo negro que calentaba. Y no le daban las ecuaciones, y no le daban las ecuaciones, y no le daban. Y él dice después, lo pueden leer, él decía mucho más adelante, ¿cierto?, que él estaba desesperado por encontrar una solución al problema. Y frente a la desesperación, propone una solución desesperada, que era ¿qué pasa si la energía está cuantizada y no es continua? Esa fue la genialidad de Planck. Con eso, él logra explicar la famosa catástrofe ultravioleta, se gana el Nobel por eso posterior. Y esa es la idea que finalmente Einstein toma y dice, bueno, si la energía está cuantizada, pues la luz también. Y aparece el concepto de fotón, que obviamente no se llamaba fotón al principio, se llamaba cuantos, ¿ya? Por eso viene cuántica, pero después se llamaron los fotones. Y ese atrevimiento que tuvieron Planck y posteriormente Einstein hace que se empiece a desarrollar toda esta teoría. Y aparece después la primera revolución cuántica y hoy día estamos en la segunda revolución cuántica, que les voy a explicar un poquito más adelante de eso. Pero esto fue genial y Einstein efectivamente gana el Nobel por eso. Nunca lo gana por su relatividad especial y general, que es insane. Él lo gana por entender el efecto fotoeléctrico de forma teórica, que también es muy importante. En 1925, la luz, que es descrita por esta teoría tan bonita que empezaban a hacer, se empezó a llamar mecánica cuántica. Esa es la teoría. Y se le asocia el año 1925, porque ese fue el año cuando Heisenberg estaba muy retirado en una isla de Alemania, sufría de mucha alergia y acababa de hacer un bochorno atroz en su defensa doctoral. Le fue pésimo a Heisenberg porque tenía un tutor, tenía una parte de la comisión experimental y otra parte teórica, y en la experimental le fue muy mal. Entonces a él le va muy mal en su defensa de tesis y en algunos de estos periodos de alergia se va a una isla en Alemania a tratar de que se le bajara un poquito el tema de la alergia y empieza a tratar de juntar estos legos de la mecánica cuántica. Y en 1925 él da su primer paper, que es cuando entendemos la cuántica como una mecánica, es decir, como una serie de ecuaciones que están describiendo este mundo que estamos tratando de entender. ¿Ya? Y por eso el año pasado se celebró los 100 años de la mecánica cuántica, en el 2025, declarados por la UNESCO. La cuántica es una teoría contraintuitiva, es lo que le explicaba al principio, la intuición suele fallar acá, ¿cierto? Pero es extravagante y es asombrosa y es la responsable de muchos desarrollos tecnológicos de hoy en día. Acá les voy a hablar un poquitito, ¿cierto?, de algunas consecuencias. La primera, y que tiene que ver justamente con esto que hablábamos de Planck y de Einstein, es la dualidad onda-partícula. En cuántica, dado que la evidencia se hizo escuchar y que una versión corpuscular, es decir, de cuántos de energía, te podía dar cuenta de lo que estaba pasando experimentalmente, no quedó otra que admitir que la luz entonces, y después Broglie lo extiende a toda la materia, es una onda y una partícula al mismo tiempo. Y esa se llama la dualidad onda-partícula, que es tan famosa en cuántica. Entonces acá esta artista nacional, la Chris de Keep Ideas, se inspiró para hacer esta figura, donde básicamente tiene este fotón o electrón o lo que sea, que se mira al espejo y ve como su otra identidad secreta, ¿ya? Y si se fijan acá, esto está en inglés, pero fíjense lo que dice, light is a wave, pero también dice particle. Si ustedes lo leen con el otro ángulo, con los ojos, van a ver que están las dos respuestas ahí mismo. Entonces es una forma ilustrativa muy bonita de hablar de esta dualidad onda-partícula. Otra forma de verlo, que esto es una imagen que suelo usar con mis estudiantes, imagínense que la realidad a la cual no tenemos acceso es un cilindro, pero nosotros solo podemos medir o ondas o partículas, dos planos, o el plano de allá o el plano de acá. Entonces si yo ilumino el cilindro por acá, voy a concluir que el cilindro es un rectángulo. Si yo ilumino el cilindro por acá, voy a concluir que el cilindro es un círculo. Y a priori yo diría, bueno, círculo y cuadrado evidentemente son cosas ortogonales, no pueden ser lo mismo. Y ahí es donde entra la cuántica y te dice sí, porque la realidad es más rica que eso y está esta dualidad onda-partícula. Entonces con eso se explica muy bien este fenómeno. Aparece el efecto túnel. El efecto túnel es literal como si uno fuera los X-Men y puede atravesar paredes que en el mundo clásico no podría. Y esto es muy bonito, porque de hecho tiene que ver con el Premio Nobel de Física del año pasado, que ellos lograron un efecto túnel macroscópico y lograron tener estos en unos chips superconductores que actualmente se usan como candidatos para computación cuántica, ¿ya? También está la superposición.
Yo soy por lo demás mamá de 3, así que ahí están mis hijitos, los 2 más grandes, jugando con el famoso gato de Schrödinger, que fue una exposición que tuvimos en el MIM. Y la superposición cuántica es algo muy bonito, porque dado que la luz es onda y partícula, puedo escribir su realidad en múltiples estados, es decir, uso álgebra lineal, para el que sepa de matemáticas, ¿no? Pero esto es muy bonito porque no es que no sepamos dónde está o cuál es la realidad del sistema. La realidad del sistema se describe por esto que es mucho más profundo, que es la superposición cuántica. Y esas superposiciones, que aparecen cada una con su probabilidad, la podemos medir a través de experimentos de interferencia como el experimento de la doble rendija. Entonces, acá hay una lección muy importante en mecánica cuántica comparado con la clásica. En clásica, cuando yo lanzo la moneda, describo ese proceso por probabilidades y digo, ya, un medio que cae sello, un medio que cae cara. En cuántica, las probabilidades no están asociadas a ese no saber. En clásica, si yo pudiese medir todos los roces, todas las fuerzas, yo sí te puedo predecir si la moneda va a caer cara o va a caer sello. En cambio, en cuántica no. Una moneda cuántica que está en superposición de cara y sello o rojo y azul va a tener una probabilidad de medida de estar en rojo o en azul que no tiene nada que ver con mi ignorancia. Es algo intrínseco del universo. Entonces aparece ahí el famoso problema de la medida, que después de estar en esa superposición, cuando yo mido, solo una de estas dos realidades es como amplificada en el sistema y es finalmente lo que yo entiendo como realidad física. Entonces este principio es muy profundo, es muy bonito, evidentemente es muy contraintuitivo. Luego aparece este concepto, ¿cierto?, de el entrelazamiento. El entrelazamiento probablemente es de los más complejos de entender en mecánica cuántica porque te dice que dos partículas que interactuaron en un momento, su realidad puede quedar entrelazada. Y eso significa que cuando yo hago algo a una partícula de acá, se modifica la otra de allá, porque la realidad es un estado compartido que se llama estado entrelazado. Este fue uno de los puntos en los cuales Einstein más peleó. Einstein fue el padre de la mecánica cuántica, uno de los padres, pero se opuso tajantemente a este tema de las probabilidades y entrelazamiento, a tal punto que cuando ya era un Nobel saca su famoso paper de 1935, la Einstein-Podolsky-Rosen, y él dice, es que espérate, la cuántica no puede ser una teoría completa, algo tiene que estar fallando, pero esto no es real. Ahí se juega mucho con el concepto de realidad nuevamente. Y ahí aparece esta famosa frase de Einstein que dice, Dios no juega los dados. Y aparece Bohr, que era el otro de la época también, pues los padres de la mecánica cuántica, que le responde a Einstein, no le digas a Dios cómo tiene que comportarse. Entonces aparece una discusión filosófica muy rica de la historia de la ciencia cuando aparecen todas estas cosas contraintuitivas. Más o menos 30 años después aparece el joven John Bell, que le dice a Einstein, espérate, tú dices que este paper, que la mecánica cuántica no es real, yo te voy a demostrar que es real y que es un recurso tecnológico. Y ahí aparecen las famosas desigualdades de Bell que hoy en día usamos para avances tecnológicos. Entonces, esta historia de la cuántica, si es que no la han leído, léanla, porque es muy bonito cómo va evolucionando el pensamiento de todo esto. Aparece el gato de Schrödinger y todas estas cosas también bien contraintuitivas, ¿ya? Una de las consecuencias muy bonitas de la cuántica, como les explicaba con el tema este de la moneda que uno lanza al cielo, una cosa está la probabilidad de sacar alguna medida, si es blanca, si es azul, si es cara, si es sello, pero además de eso la cuántica te dice que no puedes saber todo con infinita certeza. Aparece el famoso principio de incerteza de Heisenberg, que es justamente un paper que salió 2 años después de este paper de 1925. ¿Ya? Y esto, por lo que ocasiona, nos permite medir el paso de estas ondas gravitacionales. El premio Nobel de 2016, que tiene que ver con las ondas gravitacionales, ellos tienen un interferómetro, este es el LIGO, tienen un interferómetro donde cada brazo mide 4,5 kilómetros. El pasar de una onda gravitacional, esa diferencia de camino óptico es 10.000 veces más pequeño que el tamaño de un protón. Eso es lo que mide este bicho. Y lo hace con recursos cuánticos, que en este caso es un estado de la luz que se llama luz comprimida. Entonces la cuántica, quieran o no, está todo el día, todo el tiempo está con nosotros, en el GPS, en la resonancia magnética nuclear, en el láser. Es contraintuitiva, es asombrosa, no era cómoda, pero tampoco estaba para ser cómoda, estaba para abrir caminos. ¿Ya? Para abrir camino y seguir desarrollando la ciencia. Al principio se ligó con la primera revolución cuántica, que tiene que ver con el entender la física del transistor,
El GPS sí, porque los relojes atómicos se inventan más o menos en los años 50, 60. De hecho, Apolo ya llevaba, o sea, no en la nave, pero en tierra, ya podíamos medir el tiempo con un reloj atómico de cesio, del cesio 133, ¿ya? O sea, aparecen los relojes atómicos, resonancias magnéticas nucleares, que tenemos que entender la estructura atómica, que es cuántica, para poder desarrollarla. Pero hoy en día estamos en esta cosa que se llama la segunda revolución cuántica, que ya no me interesa tratar de entender una partícula sola. Ahora yo quiero explotar estas otras cosas: superposición, entrelazamiento, medidas de alta precisión. Entonces aparecen estas tres áreas muy prioritarias, que son quantum sensing, sensores, comunicaciones seguras, vamos a hablar de eso un poquitito, y computación cuántica también. Sobre eso aparece este problema, que es el que más se usa porque se le ha dado mucha énfasis a la comunicación cuántica y computación cuántica. Yo no sé si ustedes saben, pero cuando uno manda información, en general, cuando uno encripta información, necesita 2 llavecitas. Y estas llavecitas se hacen con números gigantescos. Entonces, yo puse un ejemplo acá. Imagínense que la llave es un 6. Entonces, uno busca un par de llaves que al multiplicarte de 6. Y eso es fácil. Después, inténtalo con el 211, inténtalo con el 2 millones y algo, y lo vas a lograr hacer. Quizás no tú, pero con un computador lo vaya a lograr desencriptar, digamos, ¿ya? Pero este número ya no puedes. Este es un número primo gigante, digamos, que, bueno, no es primo, pero da lo mismo. Es un número muy grande, ¿cierto? Donde ni siquiera el mejor PC del mundo puede realmente decodificar cuáles eran estas 2 llaves que al multiplicar te da este número. Pero un computador cuántico sí. Y por eso es que se habla de que la cuántica es como una amenaza a la ciberseguridad, y por eso es que muchos países, China, Estados Unidos, Rusia, bueno, en fin, muchos están invirtiendo mucha plata en esto para hacer que toda su seguridad e información sea a prueba de la cuántica. Entonces ahí aparece todo este concepto de comunicación cuántica y computación. ¿Computación por qué? Porque en el computador normal que uno tiene hoy en día, ¿cierto? Uno codifica información con bits, ¿ya? Que básicamente es tener información entre un 0 y un 1. O es O0 o es O1. Entonces uno manda información, pip, 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 ¿cierto? Y se hace, qué sé yo, un abecedario o lo que quiera, ¿ya? Eso es básicamente como la base de esta codificación de información. Pero en cuántica no. En cuántica aparece el qubit, que ahora es una superposición, lo puedes pensar así, una superposición de 2 bits, ¿ya? Que es lo que está acá. Entonces se superpone de estas 2 cosas que cada uno puede ser o rojo o azul, o 0 o 1, ¿ya? Entonces, eso te da un escalamiento muy grande. Básicamente lo que está pasando es que n qubits requieren 2 a la n valores, mientras que n bits solo requieren n. Entonces le da una potencialidad muy grande a la computación cuántica, y por eso es que está todo el mundo tratando de sacarla adelante, y por lo demás ni siquiera hay una plataforma todavía definida para hacer computación cuántica. Hay como 4 candidatos para aquello, ¿ya? Entonces, aquí en Chile tenemos gente que trabaja en esto, no solamente desde la academia, que soy yo, digamos, pero hay empresas también que están abordando estas cosas. Maki es una empresa nacional que está haciendo MOF, que también tienen que ver con el premio de química del año pasado. Secure Quantum es una empresa nacional que hace hardware cuántico y te permite tener números cuánticos realmente aleatorios y que se prueban en tiempo real de que son cuánticos. Tienes Cordevex, que es una empresa muy genial que también ofrece tecnologías cuánticas, inteligencia artificial y tecnología aeroespacial a distintas empresas del país. Y tienes Go Quantum, que también trabajó mucho con números cuánticos aleatorios y que hace poco, bueno, no hace poco, pero hace como un año, si mal no entiendo, lo compra una compañía canadiense. Entonces, en Chile hay gente trabajando esto también desde la industria, no solamente en ciencia fundamental. Y acá, el mensaje que quiero decir, para ir finalizando ya mi exposición, ¿cierto?, es que Chile primero tiene una estrategia nacional. Nosotros tenemos una masa crítica. Acá pueden tener los 2 QRs, pero ustedes mismos pueden leer estos documentos que hicimos varios científicos. Tenemos una estrategia, tenemos un camino de ruta. Nos falta la plata, eso sí, pero al menos tenemos un camino de ruta para saber a dónde queremos avanzar en sensing, comunicaciones y quantum computer, ¿ya? Entonces es muy bonito eso que está acá. Nuestro mundo grande, y con esto voy cerrando, ¿cierto?, es el mundo emergente del mundo pequeño. Entender el mundo pequeño es necesario para entender el mundo grande. Para mí es muy impresionante que Artemis, para el Orión, digamos, pero Artemis 2, la misión, se hayan usado relojes atómicos para medir el transcurrir del tiempo, y eso es cuántica. Entonces, para mí es muy bonito entender de que, conociendo bien el mundo pequeño,
podemos tener aplicaciones en el mundo grande. Es muy, muy bonito. La mecánica cuántica es necesaria para describir este mundo pequeño y después el mundo grande. Y en Chile tenemos lo que se necesita para empezar a desarrollar tecnología en estas áreas y ser parte de los protagonistas y no de los espectadores que ven cómo esto pasa y después uno como país solo compra. Nosotros podemos hacer la diferencia, tenemos la materia prima, digamos, tenemos un ecosistema de empresas y obviamente de académicos que podemos hacer la diferencia desde el Chile, desde el sur global, hacia el mundo. Y con eso me despido. Muchas gracias y bienvenidos a la Revolución de la Luz. Muchas gracias, Carla. Acompáñanos, por favor, para... Que la no mejor la parte ronda de de la... preguntas que creo que te van a tener bastantes preguntas. Así Sí, que yo lo hice a tiempo para tener varias preguntas. Maravilloso. ahí ya al tiro levantaron la mano así. Hola, buenas. Gracias por la presentación. Yo siempre tengo una duda con respecto al experimento Gedanken de Rödinger y el tema de la doble rendija. ¿De la doble rendija? Siempre he tenido la duda porque se dice que depende del observador, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Y la partícula puede estar en todo lugar donde podría estar dependiendo de quién lo observe. Pero mi pregunta es, ¿quién lo observa? ¿Yo, otra persona, una mosca, un perro? ¿Quién? Gracias por esa pregunta, porque esto es un tema con lo cual yo batallo mucho en redes sociales. Ustedes pueden ver mi Instagram y hablo mucho contra el fraude cuántico. Yo le llamo lisa y llanamente el fraude cuántico. Mientras ¿Okay? nos ayudan, perdón, con lo... Parece que necesitan la presentación. No, pero puedo explicarlo. Pero mientras tanto, tu Instagram. Quantum Carla. Sí. Quantum con Q y Carla con C. Quantum Carla. ¿Ya? Es muy bonito. En el experimento de la doble rendija, ¿qué es lo que está pasando? La gente quería probar si los fotones individuales eran ondas o eran partículas, porque estaban tratando de entender la dualidad onda-partícula. Entonces, ¿cuál era el experimento? El experimento es que podemos tener una pistola de single photon. Esto llega a dos rendijas. Entonces, intuitivamente desde la clásica uno dice, bueno, o pasa por aquí o pasa por allá, pero no puede pasar por los dos lugares al mismo tiempo. Y después tengo un detector atrás que es un detector extendido que le llamamos pantalla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el experimento de la doble rendija? Te dice, si tú lanzas el fotón y no observas, me refiero a un dispositivo físico que extrae información del sistema, no a nadie mirando, el experimento funciona conmigo en la sala, sin mí en la sala, no tiene nada que ver ni con mi conciencia, ni intención, ni una cuestión. Entonces, estoy ahí con el fotón, algo pasa, interactúa con estas dobles rendijas. Si yo no saco información de ahí y solo veo la pantalla, veo el patrón de interferencia. Cuando lanzo muchos fotones, es un resultado estadístico. Un solo fotón te va a dar un punto en la pantalla porque es un efecto fotoeléctrico. Pero si yo lanzo muchos fotones, voy a ver distintos puntos en la pantalla que me van a recobrar el patrón de interferencia o difracción. En cambio, si yo pongo un detector en la rendija, estoy sacando información del sistema. Básicamente lo que está pasando es que esa superposición cuántica que está de camino se rompe. Se llaman medidas proyectivas. Estoy proyectando una medida. Entonces el detector aquí, que no es un ojo, es un detector real, con un efecto fotoeléctrico, por ejemplo, destruye parte de esa información y por lo tanto se borra la doble rendija. Eso es lo que está pasando. Entonces, por mucho tiempo, y entiendo, como físicos tratamos de explicar eso con el observador que está observando, pero lamentablemente tenía una cantidad de gente que extrapoló esto a que la billetera cuántica, que el quantum healing, que voy a pronosticar la realidad y la voy a proyectar a lo que yo quiero. Eso no tiene base científica, no tiene nada que ver con la cuántica. Esto es un experimento reproducible en un montón de laboratorios del mundo. Es precioso y sabemos con certeza por qué pasa lo que pasa. Okay, gracias. ¿Alguien más pregunta por allá? Buenas. Por mi parte acá. Teníamos acá antes. Viví muchos años en San Pedro de Atacama, sobre una altura 2500, cerca de lo que es el proyecto de ALMA. Subí a Tao y dentro de las partículas que tú estabas explicando, que entre dos se daban una, se daba el efecto que la luna en cierto horario del día, con la combinación de las dos partículas, se proyectaba más grande de lo normal. En sí... No tengo visión de quién me está preguntando. Acá a tu derecha. ¿Acá? Acá, Ya. de blanco. ¿Viste? ¿Ah? Ya, gracias. Ya. No entendí bien la pregunta. Tú me estás describiendo un experimento que se hizo con dos partículas cuya observación No, un da una experimento. amplificación. Dentro de lo que tú estabas explicando antes, de la doble rendija, es lo que un radiotelescópico emite ondas hacia el espacio. ¿Cierto? ¿Estamos...?
El experimento de la doble rendija, que yo sepa, no se ha probado en el espacio. No digo, digamos, es las ondas radios que emiten hacia el espacio. ¿Ya? Viene dando tu explicación de las dos partículas. Las ondas de radio es una parte del espectro electromagnético que va con una frecuencia muy chiquitita, mucho más abajo de las radios de la infrarroja, pero esa es una onda. Por eso, voy por onda. Mi pregunta ¿es el mismo efecto de esas dobles partículas ver ese efecto gigantesco por sobre estas partículas? ¿Se refiere, por ejemplo, cuando uno dice la luna de fuego o No, cómo se llama? no tiene nada que ver con eso. Ahí la radiofrecuencia, o sea, de partida, hacer imágenes con radiofrecuencia es otro. tema. En general se usa para comunicaciones. Por ejemplo, Artemis llevaba radiofrecuencia para poder comunicarse con la nave. Pero no tiene que ver con este principio de la doble rendija, la imagen que está haciendo la luna. Sí, Ni óptica sería. Sí, por tiempo vamos a tener que pasar a otra pregunta. Después siempre pueden Gracias. comunicarse contigo por redes sociales. Yo en general recibirte fuera en mis del redes evento. sociales respondo todas las preguntas en general. Sí. ¿Quién más tiene una pregunta? Ahí. Ahí, ya. Hola, mira, mi pregunta va a si usted como investigadora, como científica, como física cuántica, ya tiene un espectro amplio sobre la computación cuántica, ya como pregunta es si ha interesado por la epigenética cuántica. Yo no. Mi área de investigación en particular es quantum sensing. Yo no hago computación cuántica, a mí me gusta la parte de medir con alta precisión, que es el quantum sensing. Entonces no sé y no me gusta inventar respuestas. Entonces puedo averiguar qué se está haciendo en el estado del arte, en lo que tú mencionas, pero no me atrevería a darte una respuesta ahora. Súper. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Allá, por favor. Hola, gracias. Mi pregunta tiene que ver más con cómo, como científica, como persona de ciencia, enfrentas productivamente el uso de conceptos científicos en pseudociencias. Sí, esa es una muy buena pregunta y de hecho es algo que yo lucho constantemente contra eso. A ver, acá quiero diferenciar varias cosas porque mucha gente cuando me ve hablando de eso piensa, oye, la Carla tiene un problema con las creencias y eso no es cierto. Una persona individual puede creer en lo que bien le parezca. Yo también soy una persona creyente, así que no tengo ningún problema con aquello. Después tú puedes creer de forma individual que por algún motivo la cuántica tiene alguna relación con tu pensamiento, lo que tú quieras. Esa es una creencia personal, no está testeada, es una creencia, puede obedecer a planteamientos más filosóficos, pero no es científico. Y después está esta gente, que ya es la pseudociencia, que apropia todo esto, está vendiéndote algo espiritual, pero lo hace pasar por científico. Eso para mí es un fraude. Porque tú estás diciendo esto es científico, cosa que no es cierto, para vender tu interpretación personal, que es tu creencia personal, pero estás lucrando con la salud de la gente. Entonces ahí yo soy muy firme con eso, o sea, estoy muy en contra, creo que es un abuso, creo que es un peligro, creo que debería estar mucho más fiscalizado, porque insisto, no me molesta si alguien quiere fundar la religión cuántica, bien, no hay ningún problema, pero que no se juegue con la salud de la gente diciéndole esto es científico cuando no es científico. Ese es mi único, como el punto fuerte con el cual voy en contra de la pseudociencia. Bueno, ha pasado mucho con estos pendientes que te venden cuánticos para la salud y son problemas de radiación al cuerpo de las personas. O sea, de verdad, en ChatGPT se demoran 30 segundos en preguntar si esto es verdadero, dónde están los estudios, qué es lo cuántico del sistema. Hay gente que me ha respondido sobre estas cositas que es cuántico porque tiene átomos. Eso es tan absurdo como decirte que la pantalla es cuántica porque tiene átomos. Entonces, ustedes tienen las habilidades de inteligencia artificial, por último, de preguntar. Y si eso no es suficiente, le preguntan a la persona cuál es el estudio. Y finalmente van a llegar que es un tema espiritual, es una interpretación. Y por eso no quiero irme en contra de eso, porque no es la idea. El tema es que no te lo vendan como un producto. Está la tarjeta cuántica, que lamentablemente la puedes encontrar en las grandes tiendas de este país con boleta, que es lo mismo, es un fraude. No hay nada cuántico, ni siquiera hay un data sheet que te explique qué es lo famoso cuántico del sistema y por qué puede resonar contigo. Alguien dijo, perdón, muy breve, uno puede creer en la ciencia, pero lo importante de la ciencia es que se puede repetir. Exacto. Se puede medir y se puede repetir. Tiene que ser reproducible, es como el experimento de la doble rendija, lo podemos reproducir en todos los lados del mundo. Es ciencia reproducible, lo otro es una interpretación. Sí. Y yo creo que la última pregunta, que es para ir cerrando lo que nos queda, ¿qué nos deberíamos llevar de tu charla así para la casa?
que la cuántica es asombrosa, que está todos los días. La gente piensa que esto no existe, pero existe. Existe en la resonancia magnética, en el láser, en el GPS. Todos los GPS tienen relojes atómicos, no el GPS en sí, no tu Waze, pero la triangulación con satélites se hace con relojes atómicos que obedecen a la cuántica. Entonces está en todos lados. Y lo que ahora estamos tratando de hacer es como explotar estas otras cualidades de la cuántica para hacer otros avances tecnológicos en sensing, computación y comunicación. Entonces la cuántica es asombrosa y el mundo pequeño, por invisible que sea, tiene consecuencias macroscópicas. Sí. Con eso, por favor, un aplauso para Carla. Gracias. Con todas las ganas. Gracias. Muchas gracias, Carla.